Bien, buenas noches, profesora. Bueno, en primer lugar, agradecerle, pues, ¿no? Por optar participar, ¿no? En este trabajo de investigación que estoy realizando, ¿no? Que me va a permitir, pues, recolectar una información para poder llevar a cabo mi tesis que estoy realizando, pues, ¿no? Su participación es muy, muy importante para mí, le agradezco mucho y bueno, ¿no? Como le digo, son preguntas acerca de las competencias que hemos utilizado, ¿no? En este tiempo de pandemia, pues más que nada, ¿no? Porque, como ya sabemos, en este tiempo de pandemia el método de enseñanza ha variado, ¿no? Ha variado y ahora estamos utilizando las competencias digitales. Más que nada, Sí, más que nada eh, quiero saber, ¿no? ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Sí, profesora? sí, listo. Ya. Empezamos. Bien, como le iba diciendo, ¿no? Para todos ha sido nuevo este método de enseñanza, ¿no? De repente nosotros estábamos acostumbrados a otra metodología, ¿no? En enseñanza presencial y todo eso, ¿no? Y de repente, pues, no, algunos no estábamos tan familiarizados con las herramientas virtuales, ¿no? Y debido a esto, a ver, profesora, ¿cómo fue su adaptación al proceso en el uso de TICs en este nuevo sistema de enseñanza remota? Primero, pues fue algo difícil de repente la adaptación porque pasábamos de estar en aulas a lo que es estar sentados en una computadora, investigando un poco más acerca de lo que eran las plataformas, ¿no? De las plataformas del Zoom, a las plataformas del Meet, que ya venían existiendo, pero que en este caso pues no eran muy conocidas, ¿no? Y nos estábamos adaptando de repente a esta modalidad. No solamente de repente de las plataformas, en este caso, que hacemos las clases, sino que también de las distintas herramientas que también se puede utilizar para elaborar una clase, ¿no? La adaptación fue algo de forma ascendente, podría decirlo, porque empezamos desde de repente no conocer que presionar un botón, que hacemos esto, pero creo que con las capacitaciones que de repente nos metíamos, o en este caso nos daba el colegio, de repente por Facebook encontrábamos una capacitación y aceptábamos para poder seguir, en este caso, investigando y conociendo un poco más de las plataformas, ¿no? Sí, Eso pues, sería mi ¿no? respuesta. Ujú. Sí. Y en el aspecto personal, ¿cuáles fueron sus dificultades? Una de las dificultades en este caso creo que fue de la conectividad, podría decir que de repente en este caso fue una de las del internet, del acceso del internet, de repente que se nos iba, bueno, en este caso se me iba a mí, mejor dicho, de repente a veces, o no solamente a mí, también a los alumnos, ¿no? Pero al momento de estar presentando pantalla, de repente pasaba que por sobrecarga de repente de los alumnos, sobrecarga del internet, pues se iba la pantalla, o a veces también le podría decirte que a veces era difícil de repente no saber compartir de una manera de repente que los videos, por ejemplo, para tú compartir un video que se vea mucho mejor, pues tienes que presionar otro botón, ¿no? Entonces, eso de repente no se sabía antes, pero después con el paso del tiempo podías observar que con ese botón apretabas y salía un poco más mejor, claro, el video, ¿no? Eso podría ser. Sí, ¿no? Ese creo yo que es uno de los puntos bajos de la enseñanza remota, ¿no? La señal, ¿no? Si simplemente no hay señal, no se puede hacer nada, ¿no? No se puede hacer nada. Sí, correcto. Mm, Y en el aspecto institucional, ¿tuvo alguna dificultad? En el aspecto institucional creo que no. En este caso podría decir que en la plataforma estuvo bien separada por las actividades, las tareas, revisión de tareas por un lado, el foro, había incluso también lo que podría decir los exámenes online también. Creo que en eso no tuve ni una dificultad. De repente, incluso en el sistema de registro, pues nos permitía ahí mismo de revisar si iba de frente al registro. Ya no era necesario de repente pasarlo de un Excel al registro nuevo, sino que automáticamente se iba al registro, ¿no? Eso fue una de las ventajas que puedo decir que tuvo la plataforma. Y en cuanto a ver de repente al clima laboral,
en los horarios. ¿Tuvo alguna dificultad con eso? No, exactamente con el clima laboral creo que sí estuvo bien. En los horarios también para mí sí fueron accesibles también para los alumnos. Creo que el horario en la mañana a partir de las 9 hasta en este caso yo dicto hasta la 1:15. Hasta la 1:15 para mí sí fue factible, ¿no? Porque en la tarde pues también hago otras labores también, ¿no? Ah, ya, ah, ya, sí, sí, pues, ¿no? Como digo, todo esto fue nuevo para todos nosotros, ¿no? Y creo que el colegio, los profesores tienen un buen, ¿no? Un buen trato, son, bueno, de mi punto de vista, ¿no? O sea, son, no sé, También son amables. serviciales, sí, empáticos y serviciales también. Creo que también comprenden, en este caso con las coordinadoras, ¿no? Ujú, sí, pues. Y, y bueno, como le decía al principio, profesora, de repente para algunos profesores era algo nuevo esto del uso de las herramientas virtuales, ¿no? Y en otros casos ya, ¿no? De repente conocíamos, ¿no? Hay profesores que de repente ya conocían un poquito más o un poquito menos, ¿no? Debido a esto, profesora, ¿cuáles fueron sus fortalezas y oportunidades relacionadas con sus competencias digitales? Yo creo que una de mis fortalezas fue que ya no estaba del tanto desconocida, ¿no? Es que ya venía trabajando en este caso, laborando en algunas cosas como conociendo Canva, las plataformas algunas ya se me hacían conocidas, es como que volver a recordar, ¿no? Pero no era que fueran algo muy desconocido como para otros profesores, creo que solamente necesitaba como tipos un nuevo repaso, por así decirlo, para poder entablar y poder practicarlo más. No me faltaba práctica, pero más sí lo conocía. Eso podría ser. Mm, y considera que ha logrado un nivel adecuado con el uso de las TICs? Creo que sí, en este caso creo que sí he podido, al igual que para los alumnos, creo que fue un tema de adaptación, pero creo que sí, considero que sí sería en este caso que sí he hecho un buen uso, aunque me faltaría de repente emplear más herramientas digitales o más contenido digital para que ellos también podrían, para que los alumnos en sí también puedan utilizar, ¿no? Diferentes herramientas y que puedan conocer, no solamente yo, sino que ellos también lo pongan en práctica, ¿no? Sí, pues así es, ¿no? Bien, bueno, también hemos ahora en este nuevo método, en esta nueva metodología, estamos más ya más familiarizados con todo esto de las herramientas, ¿no? Pero da el caso también que de repente cuando queremos, no sé, guardar alguna información, a veces no sabemos o no se puede almacenar porque es muy pesado o de repente se nos borra, ¿no? Eh, la información y a veces necesitamos pues recuperarla, ¿no? Y, y bueno, ¿no? Tuvo algunos inconvenientes en almacenar o recuperar información. La verdad que no, porque también sabemos que en Google mismo, en nuestro, por así decirlo, en nuestro correo, en nuestro Drive, pues también se puede armar lo que es un portafolio digital, ¿no? En este caso se podía subir los archivos que ya van avanzando durante las clases, las sesiones que uno va haciendo o programando para la semana. En este caso, por ejemplo, yo programo para la semana, hago los fines de semana, hago las sesiones y durante la semana pues lo voy subiendo también a la nube para que quede también en este caso en mi Drive y así también podré observar el documento, ¿no? Mm, ¿y cuál fue su experiencia de acuerdo a esto, ¿no? En el uso, ¿no? De almacenar, recuperar información en sus sesiones remotas? ¿O habrá utilizado un aplicativo, algún programa, o tuvo alguna capacitación acerca de esto? He tenido capacitación, pero capacitaciones como comenté al inicio.
Facebook, que encontraba capacitaciones así que de grupos de Facebook que mandaban enlaces y pues nos conectábamos y nos enseñaban diferentes programas. Nos enseñaban cómo crear, en este caso, en Canva, cómo utilizar el Jamboard, también cómo utilizar el Meet, el Zoom, porque el Zoom, si bien no lo utilizamos mucho, pero creo que es un poco más amplio y es un poco más didáctico incluso que el Meet, ¿no? Porque nos permite hacer las pizarras, en cambio el Meet no, de repente no te manda el Jamboard para que lo puedas utilizar como una pizarra, pero es un poco más complicado. Creo que el Zoom también podría ser un poco una herramienta que también podría ser para la institución, ¿no? Pero sí creo que en las capacitaciones que he existido, a las que he podido asistir, pues en este caso sí nos han enseñado desde el nivel básico, por así decirlo, hasta el nivel avanzado, ¿no? Porque eran diferentes capacitaciones, diferentes días que nos reuníamos durante semana, 3 veces por semana, duraban un mes prácticamente. Y de repente, ¿utilizaste algún aplicativo, algún programa para recuperar o almacenar cierta información? No, 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 la verdad, no, solamente lo almaceno en la computadora y también a veces a mi Drive también, ¿no? Sí, no, lo más conocido es el Drive, ¿no? Y no, no se puede Ujú. borrar tampoco de ahí, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Sí, sí, eso es lo bueno, la ventaja que nos da. Mm, ya. Sí, pues. Y es mejor porque ahí no, ya no se borra, se guarda para siempre, ¿no? Y creo que eso es lo más conocido y lo que más utilizamos, creo que todos, ¿no? Porque también Así. hay algunas programas o aplicativos, más que nada para recuperar información, ¿no? De repente se te borra de tu CV o de algún, ¿no? De alguna herramienta y hay ciertas aplicaciones, ¿no? Para poder recuperar. Pero bueno, en su caso me dice que no, no ha utilizado mucho eso, ¿no? Así es. Yeah. Bien, y en cuanto a la plataforma que tenemos nosotros, ¿no? Ya sabemos que es una plataforma privada y intranet, ¿no? ¿Considera usted que la institución ha desarrollado un sistema de comunicación e interacción adecuado entre padres de familia y profesores con respecto a la plataforma intranet? En este caso sí he tenido algunas consultas de mamás que no pueden subir la tarea o a veces, bueno, al principio cuando entré pues me decían que no, con la misa anterior pues no podían subir las tareas. Era un poco complicado utilizar, a veces por el mismo internet también, que ellas no tenían tanto internet porque trabajaban desde un celular, no podían enviar las tareas porque era un poco difícil. Cuando entraban al examen online también a veces se les cerraba lo que es la pestaña del examen y tenía que volverlo a dar. Esas fueron las complicaciones que comentaban las mamitas. Y aparte era, creo que no estaban del todo muy, ¿cómo se puede decir? No manejaban muy bien lo que es la plataforma del internet, pero con el tiempo, o mejor dicho, durante todo este año, casi ya que estamos terminando, pues las mamitas solas han ido interactuando un poco más, han ido aprendiendo, ya saben un poco más acerca de dónde se envía la tarea, qué tareas tienen, qué van a imprimir, porque algunas mamitas me querían que yo mande por el WhatsApp, pero también está el intranet donde ellos podían entrar al aula virtual y pues ver en este caso las sesiones que seguía al día siguiente, ¿no? Para que puedan imprimir en este caso sus fichas. Y poco a poco se fueron adaptando, creo. Sí, pues no, siempre al principio es como es nuevo y aún peor, ¿no? En el nivel primario, en los pequeñitos que no, no manejan muy bien, los padres son más los que se encargan de eso, ¿no? Es por eso que le preguntaba si usted considera que la plataforma se desarrolla, ¿no? Para el sistema de comunicación entre profesores y padres de familia, ¿no? ¿Tuvo alguna crítica de los padres sobre esta plataforma? No, la verdad, críticas no, pero más sí tuve consultas, o me decían que se, ¿cómo le podría decir? Confusiones, ¿no? Confusiones de qué botón apretar. O sea, no me decían, Miss, ¿dónde estaba? O no se recordaban, no se recordaban. Era como que le explicaba un día y al día siguiente me preguntaban lo mismo, Miss, disculpe, es que no sé cómo enviar la tarea o cómo acceder a las fichas. Esas confusiones sí he tenido, pero más no críticas.
¿Y usted daría una crítica sobre la plataforma intranet? Em, Último, no, podría decir que creo que también es porque también yo estaba aprendiendo recién, ¿no? Pero críticas no podría decirlo críticas, sino es que a veces por no saber del examen online, por ejemplo, yo cuando decía, ¿por qué no se me aparece en mi registro? Porque yo quería que me aparezca en el registro. Pero cuando yo entraba al examen online, pues yo me había olvidado finalizar y se tenía que dar finalizar en los dos lados que hay para finalizar y en el último también y tenía que dar a esos tres finalizar para que recién me salga en el registro, pero yo no entendía, yo me buscaba porque ya creé el examen, ya lo mandé para que se salga de frente al registro, pero no se podría salir. Pero cuando consulté, pues me explicaron que tenía que dar finalizar a todo para que recién me vote en el registro. Creo que esa fue mi única incomodidad porque no sabía muy bien cómo hacer eso de los exámenes online. Creo que esa parte era un poquito complicada, ¿no? Yo tampoco a veces molestaba, ¿no? Porque en las tareas, en todo, no salía, ¿no? Y bueno, Ujú, cuando nos explicaron ya creo que ya nadie tiene problemas, creo, ¿no? así es. Bien, profesora. ¿Y cuál es su opinión acerca de las herramientas específicas de compartición y de información de la plataforma intranet? Los principales, o sea, los que más usa usted. ¿Cuál sería su opinión acerca de estas herramientas? ¿Acerca de qué? De las herramientas de la plataforma intranet de las que más usa usted. De O las sea, herramientas del internet. hay ¿Cuál más varias utilizo? opciones, hay varias opciones, ¿no? Ujú. Ya. Bueno, el de registros, el del foro, a veces también utilizo, bueno, el de tareas, el del aula virtual, utilizo también los exámenes online, los comunicados también para mandar en este caso las boletas o las libretas, en este caso de los alumnos. Qué más he utilizado? Creo que esas son las que he utilizado más. ¿Y cuál es su opinión acerca de estas herramientas, profesor? La verdad sí son muy útiles. Me gusta que se separen porque es como que puedes encontrar, ¿no? Uno dice exámenes online y ya tienes por un lado exámenes online. ¿Dónde están las clases? Ya están ubicadas en el aula virtual y y las tareas también. Para la revisión, por ejemplo, yo estaba anteriormente revisando dentro del aula virtual por curso, pero después así indagando también, pues buscando en los iconos que están ahí dentro de la plataforma, encontré un icono donde decía tareas y yo no le había entrado a donde decía tareas, sino yo me iba a donde dejaba la tarea, ahí entraba y revisaba. Pero cuando me di cuenta de donde salían tareas era como que las barritas que van aumentando, ¿no? Ve que va de color rojo al amarillo, al verde, para cuando ya están todas calificadas. Entonces eso yo no me había percatado que existía el icono de las tareas. Y yo me iba de frente al aula virtual y revisaba desde ahí. Pero después ya pues me pude adaptar, revisando en tareas, dejaba los exámenes online. También cuando ya cambiamos de bimestre tenemos que mandar lo que es el comunicado, la libreta o la boleta, ¿no? En este caso por ahí también. Pero a mí sí fue un poco más, en la forma del orden, creo que está bien porque es un poco más ordenado, ¿no? Ya sabes dónde encuentras qué cosa. Sí, pues no. Y profesor, usted considera que esta plataforma se adecua a los requerimientos y necesidades de los estudiantes? Yo creo que sí, yo creo que sí. De repente con un poco más de adecuación, por ejemplo, o mejor dicho, experiencia, que poco a poco durante el año han venido adquiriendo también los padres de familia. Creo que sí les ha servido un montón, tener diferentes cosas, ¿no? Porque incluso en la plataforma también se pueden mandar enlaces de videos para que ellos antes de entrar a clases también puedan visualizar ese video, ¿no? ¿Cuáles serían las debilidades de la plataforma, profesor? ¿O cuál cree usted que son las debilidades y las fortalezas? Unas de las debilidades podría ser que de repente a veces me pasó que una vez se cerró. También la página del libro, por ejemplo, también se me cerró. Y esas fueron por así decirlo, las debilidades. Habían también mamitas, ahora acordándome también de las mamitas, que me decían que la plataforma a veces en las noches no cargaba muy bien y se cerraba, o sea, no abría, salía contraseña incorrecta. Cuando ellos ponían bien, cuando yo quería verificar también para entrar, también me salía lo mismo. Esa creo que fue una de las debilidades que a veces se cerraba. Unas de las, me dijo debilidades y qué más.
Mm, profesora, ¿Me escucha? Me dijo debilidades y qué más. y fortalezas. Ah, ya. Una de las fortalezas podría decir que es el orden, como le digo, el orden de, en este caso, cuando tú entras al aula virtual, a la plataforma, está por orden, por iconos, y tú puedes diferenciar qué exactamente vas a hacer. Hoy día voy a realizar tareas, entonces me voy al icono de tareas. Hoy día voy a dejar exámenes online, me voy a exámenes online. Hoy día voy a dar un comunicado, ya encuentras dónde está el comunicado. El orden, creo que facilita bastante eso. ¿Y la considera valiosa? Sí, claro que sí. Sí la considero valiosa porque nos permite dar un orden también, ¿no? No porque todo no vamos a mandarlo por WhatsApp, sino que ellos ya tienen su plataforma y es donde ellos también deben interactuar con ellos, ¿no? Con la plataforma para que también tengan sus propias herramientas ellos mismos, ¿no? Los niños, cuando revisen su plataforma. Sí, pues no, no, la plataforma, como todo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como usted dice, es bien ordenada y creo que tiene lo necesario, ¿no? Lo justo Así y, es. lo justo y necesario, ¿no? Como se dice. Bien, profesora, no sé si le habrá pasado a usted, pero bueno, a mí sí se me complicó un poquito porque yo nunca había hecho de repente una clase o un material didáctico interactivo o realizar un video, ¿no? No, o sea, creo que no, antes de esto no había hecho y no manejaba muy bien, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia al desarrollar videos didácticos, recursos interactivos, sesiones remotas, entre otros? Creo que hasta ahorita pues estamos así como que adaptándonos y aprendiendo cada vez más, ¿no? Porque a veces nosotros hacíamos, por ejemplo, yo antes hacía mis PPTs o cuando exponíamos de repente en la universidad, pues hacíamos las PPTs en PowerPoint. Pero ahora creo que con Canva, que es un programa que también ahora utilizo para hacer las clases, pues creo que aparte que cuando tú estás en interacción con otras personas, puedes incluso compartir ese enlace de Canva para que ellos también puedan editar. Pero aparte que nos dan diferentes herramientas como insertar un video para cuando tú ya muestres, en este caso en las clases, pues salga de frente ya el video ahí, ¿no? En cambio, en PowerPoint era un poquito más difícil de repente adaptarlo, tenías pocas herramientas a diferencia de Canva, ¿no? Creo que esas herramientas también nos podrían ayudar en las clases. Bueno, a mí me ayudaron un montón. En este caso, los enlaces de YouTube también buscar un buen video en este caso, porque hay infinidades de videos, infinidades de fichas también que puedes encontrar en internet, ¿no? Pero también es la elección de repente del tema y depende de la edad del niño también, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué dificultades tuvo para usar estas herramientas virtuales, profesor? Creo que la dificultad, aparte del internet, aparte de la conectividad, podría decir que aparte de eso sería, mm, no sé si poder decir la cantidad de información que puede haber en internet, ¿no? La cantidad de información que de repente, por ser varias, no sabes exactamente cuál elegir, ¿no? Eso podría ser, ¿no? ¿Tuvo alguna capacitación acerca de elaboración de contenidos digitales? ¿Y cómo se financió esta capacitación? Una de las capacitaciones que tuve dos, pero digitales así tuve por Zoom, que era la plataforma que yo quería utilizar también, pero lo tuve por, como les digo, en grupos de Facebook. En grupos de Facebook tuve las capacitaciones. Tuve de Zoom y tuve de Canva y como también tuve de el Slides.go también que tuve una capacitación de eso. ¿Y cómo se financió esta capacitación, profesor? Fueron de manera gratuita, porque fueron creaciones de así, de grupos de profesores, grupos docentes que estaban por Facebook, entonces era como que me imagino que era de un docente que sabía y quería compartirnos, pues, ¿no? En este caso, de grupo de docentes, entonces mandaban el enlace y él compartía pantalla y nos explicaba. Ya. ¿Y qué tan satisfactoria fue? Bastante, la verdad, bastante. Creo que así te permite también, aparte de conocer, pues
Por ejemplo, como te digo, Zoom de repente no lo utilizaba, no lo utilizo mucho, pero sé que en algún tiempo lo voy a utilizar. Entonces, como que te permite conocer las herramientas que hay dentro de Zoom. En este caso, el Canva sí lo vengo utilizando, pero hay algunas herramientas que de repente no conocía y en este caso los docentes cuando dictaban sus capacitación, pues te permitían ir tú mismo estando en la capacitación te hacían, en este caso, practicarlo, ¿no? Para que también puedas interactuar tú misma con lo que estás aprendiendo ahí mismo, ¿no? ¿Y usted cree que todavía requieren ser fortalecidas? ¿Perdón? ¿Usted cree que todavía requieren ser fortalecidas? Yo sí creo que sí, creo que de repente ampliar un poco más de herramientas, porque siempre se escucha, ¿no? Capacitación de Zoom, capacitación de taller de PowerPoint, de Canva, pero creo que hay diferentes plataformas que de repente no son tan conocidas, pero que sí tienen diferentes, ¿cómo se puede decir? Diferentes objetivos, diferentes finalidades que de repente nos pueden servir a nosotros, pero que de repente no son muy conocidas, ¿no? De repente la difusión de esas herramientas podría generar en nosotros también que podamos conocer esas herramientas nuevas que hay, ¿no? Entonces requeriría más capacitaciones. Claro, sí. Sí, pues, ¿no? Porque eso es lo bueno, ¿no? También, ¿no? Que algunas capacitaciones son gratuitas, ¿no? Yo también me metí a varias que son gratuitas y el único costo que tenían era por el certificado, ¿no? Porque, bueno, no, como le digo, no estábamos tan familiarizados en eso y donde yo más sufrí era cuando nos mandaban a hacer videos por las actividades del colegio, en hacer todas esas, juntarlos, ¿no? Darle un orden, ponerle un audio y algo así, ¿no? Eh, Animaciones, sí. También, a veces me olvidaba también de que habían de videos, ¿no? Capacitación de videos educativos, creación de videos. También habían capacitaciones así. sí, pues, ¿no? Eh, y bueno, ¿no? Creo que también en el Internet encontramos de todo, ¿no? Y bueno, ¿no? También creo yo que si realizamos algún trabajo o requerimos de alguna herramienta, eh, bueno, tendríamos que ver el derecho de autor y todo eso, pues, ¿no? Ante esto, profesora, ¿qué tan Ujú. importante cree usted el respetar los derechos reservados y o de autor de los diferentes contenidos digitales? Yo creo o considero, mejor dicho, que sí es importante, en este caso, respetar el derecho de autor, ya sea en este caso, de mi caso, mejor dicho, de videos que yo puedo mostrar en este caso en las clases, durante clases, pues creo que sí es necesario, ¿no? Conocer los derechos del autor, ¿no? O hacer mención, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, pues son de libre acceso e incluso también son simples, así que a veces omito esa parte, ¿no? Con los niños. Ah, claro, por supuesto, ¿no? De repente, esto más se rige cuando hacemos algo más específico, ¿no? Para un trabajo Ajá, más profundo. investigativo, algo así. Pero igualmente, nosotros como docentes, creo yo que debemos de conversar también esto con los alumnos, ¿no? Porque es importante, ¿no? En este caso, Creo que sí. profesora, desarrolla en el aula tareas, actividades destinadas a formar y a concienciar al alumno en el respeto hacia los derechos de autor de los contenidos distribuidos en Internet. ¿Los ha mencionado, les ha hablado o cree usted que es importante hacerlo? Yo creo que sí es importante y de repente eso me falta trabajar un poquito más con mis niños, en este caso de primero, pero sí, en este caso yo sí considero muy importante lo que
lo que son derechos del autor acerca de los videos que yo pueda mencionar, o incluso cuando ellos de repente vean videos, pues ya sepan exactamente de qué autor es o de qué o qué persona fue la que creó ese video o ese contenido que lo subió, ya sea de una página web, cuando ellos puedan investigar acerca de repente más adelante, ¿no? Ahorita porque son muy chiquitos, de repente no saben, no conocen mucho de ese tema, pero creo que poco a poco pues van a ir viendo que el derecho de autor para ciertas páginas que de repente puedan encontrar para ciertas investigaciones es muy importante, ¿no? Porque se tiene que dar valor a lo que esa persona ha hecho, ¿no? Sí, tiene mucha razón, ¿no? Excelente. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, me va a servir de mucho su soporte. Le estoy muy agradecido por eso. Le debo un almuerzo. No se preocupe. Ya cuando nos Con vemos, gusto que por ayudarnos. sí, Ujú. y de repente algún día también usted, ¿no? Va a hacer su maestría y ya, cuente con mi ayuda. Ay, sí, claro que sí. Creo que Sí, todos necesitamos apoyo, ¿no? Para, al menos para la estadística. Yo para la estadística de resultados es lo que voy a trabajar también eso ahora. ah, ya, profesora, muchas gracias en verdad y bueno, que descanse pues porque mañana toca trabajar. Mañana empezará nueva semana. Listo, muchas gracias a usted. Ya, Buenas muchas noches. gracias, cuídese, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.